Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompañan dos académicos, ¿verdad? Un académico, una académica de la Universidad Nacional de Costa Rica para conversar sobre un tema bastante interesante, como es el tema del cambio climático. Para ello vamos a conversar con Sara Mora. Sara, que es académica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, con una maestría en bioética y actualmente cursando su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, muchas gracias a vos, Sara, por acompañarnos, por aceptar la invitación el día de hoy. Y también nos acompaña Esteban Picado Sandí, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra universidad y adicionalmente presidente de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muy contento de acompañarlos hoy. Bueno, muchas gracias también, Esteban, por aceptar la invitación a acompañarnos hoy, conversar sobre este tema, conversar un poco sobre esto del cambio climático y qué entendemos como cambio climático, ¿verdad? Estas variaciones que se nos presenta el clima en la Tierra, ya sea por causas naturales o por acción de los seres humanos. Aunque cuando vemos y escuchamos hablar mucho del cambio climático en la actualidad, normalmente lo que hacemos referencia es, o lo que nos viene a la mente, es el calentamiento global, producto de la producción y el consumo energético y las causas que también devienen en el calentamiento global, por ejemplo, el tema del derretimiento de los polos, el tema de la puesta en riesgo de la vida marina, los arrecifes de coral, etcétera, ¿verdad? Una serie de consecuencias y que vemos mucho en los medios, que hemos visto documentales y demás respecto a este tema y con múltiple literatura al respecto. Entonces, quizá, Sara, si empezamos por vos, ¿verdad? Y también una pregunta abierta a ambos, ¿verdad? Desde sus campos de estudio, desde el trabajo que han realizado respecto a este tema, ¿verdad? ¿Cómo podríamos empezar incluso a introducir un tema tan delicado, ¿verdad? Y que además, tal vez incluso a veces, ya sea por exceso o por falta de información o manejo de información, no queda muy claro para la gente. Y muy bien, a mí me gustaría referirme primero al cambio que ha ocurrido en la relación entre el ser humano y el ambiente. ¿Por qué? Porque si vemos la historia, antes se veía este entorno natural como una madre que nos alimentaba, que nos mantenía. Nosotros éramos eh, realmente seres ínfimos en comparación a esa gran naturaleza que se escapaba de nuestras manos incluso. Y esto ha ido cambiando y cada vez la sociedad ha ido evolucionando, las ciudades han ido más bien cercando las áreas naturales. Entonces, este cambio, esta inversión en cuanto a la relación ser humano-naturaleza ha hecho que de pronto sí tengamos una responsabilidad sobre ella. Y creo que es desde ahí que nace la necesidad de una ética ambiental, porque entonces ya no es la madre naturaleza que nos envuelve, sino que somos nosotros los que tenemos cercada a la naturaleza diciendo estos son espacios naturales, estos son espacios habitables, aquí se construye, aquí no, cuáles son las reglas del juego, las hemos puesto nosotros. Y claro, hay desastres naturales que escapan a nuestras posibilidades de gestión, pero realmente administramos gran parte del territorio de este planeta y por tanto tenemos que dar una respuesta ética a nuestra gestión. Gracias, Sara. Esteban. Sí, yo creo que el cambio climático es una oportunidad de detenernos y de mirar hasta dónde ha llegado el desarrollo de la humanidad. Porque antes veíamos la meteorología, la atmósfera como algo que no controlábamos.
Y sin embargo, con el desarrollo de la ciencia hemos construido un concepto como el de clima, que son eras de climas durante muchísimo tiempo de aplicación. Y sin embargo, ese mismo desarrollo científico, al tomar ciertas decisiones en los modos de cómo producimos, concretamente luego de la revolución industrial, empezamos a evidenciar que nosotros hemos estado afectando al clima, que nosotros somos agentes y estamos llevándolo a una situación en donde podrían darse cambios para la subsistencia de nuestra y de otras especies sobre el planeta Tierra. Un cambio radical que no se ha visto en milenios, que no hay registros históricos de algo como eso. Entonces hay que estar muy atentos sobre esto. Sí, mencionan ambos, ¿verdad? O sea, esta relación, esto que menciona Esteban, ¿verdad? En línea con lo mismo que menciona Sara, cómo reflexionar y entender el cambio climático como este espacio, esta oportunidad para pensarnos en estas acciones, ¿verdad? Porque, a ver, nos lleva a una serie de eventos, de situaciones, ¿verdad? Y afectaciones que van, digamos, y van más allá de simplemente pensar que puede ser un error en algunos casos, ¿verdad? Nada más es que se calienta un toque, empieza a llover más, pero es que hay una serie de fenómenos ambientales, por ejemplo, que han generado desplazamientos sociales gigantescos, fenómenos migratorios enormes, ¿verdad? Es el derretimiento de los polos no es nada más que mira, ya no hay tanto hielo. Hay otro montón de circunstancias, ¿verdad? Que acontecen respecto al cambio climático y efectos que es necesario contemplarlos y analizarlos, ¿verdad? En el marco de la situación actual global, ¿no? Entonces, o sea, si pensamos esto y que quisiéramos verlo, Sara, quizá si de nuevo te te paso la pelota, ¿no? Si empezamos a ver todos estos fenómenos, ¿verdad? Que estamos mencionando, ¿cómo empezar, cómo abordarlos, ¿verdad? O sea, ahí vemos que hay un tema de bioética, vos hablabas de ética ambiental, ¿verdad? Más adelante vamos a profundizar un poco más en otras circunstancias de estas, pero si quizá empezamos un poco a reflexionar o a contarnos, que vos también nos cuentes sobre el trabajo o lo que vos has hecho respecto a este tema. Sí, muy bien. Es que tanto la ética ambiental como la bioética se preocupan por este tema. ¿Por qué? Porque la bioética nace como un puente también hacia el futuro, un puente entre las ciencias duras, por así decirlo, y las ciencias sociales, tratando de establecer enlaces y diálogos entre los saberes y proponiendo una búsqueda de maneras de lograr que la sociedad pueda existir en un futuro, en un mañana, en un momento en el que quien lo propuso, Van Rensselaer Potter, dice es que vean todo el desarrollo tecnológico que hay, que está pasando y cómo podemos luchar para que la sociedad tenga un buen futuro, un buen mañana. Y entonces ahí cabe mencionar esas relaciones intergeneracionales que nos preocupan, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque heredamos la tierra en ciertas condiciones y de pronto, ¿qué es lo que vamos a legar hacia el futuro, hacia las siguientes poblaciones? ¿Cuáles condiciones van a tener? ¿Peores? ¿Mejores? O al menos las mismas, ¿verdad? Por lo menos similares, diríamos. Y es que el problema también viene siendo porque estas personas todavía no existen y entonces, ¿cómo podríamos establecer, a vos que te gusta la política, Esteban, de pronto, cómo podemos hacer realmente un contrato con estas personas que no existen, ¿verdad? Porque no sería una cuestión recíproca, yo estoy dando hacia esas generaciones futuras y esas generaciones futuras no están dando nada en teoría porque pues, no han nacido aún, o podría acaso hacer un contrato con la tierra para que de pronto pues todo esto termina siendo bastante metafórico, ¿cierto? Pero
Desde Hans Jonas se encuentra una visión bastante clara que apunta hacia la responsabilidad y el darse cuenta del valor que tiene la vida inteligente en la Tierra. Y desde ese punto de vista, pensando en que la vida inteligente es muy valiosa, tenemos que procurar la continuidad de la vida humana en la Tierra. Y desde aquí es que él apunta a su principio de responsabilidad. Ujú. Sí, qué importante, ¿verdad? Porque es que hay un tema ahí que mencionas y que después volveremos sobre él, porque muchas veces esta especie de contrato, como vos mencionas, con generaciones futuras, eh, parte también de un cuestionamiento que se puede hacer la gente propio del contexto y la sociedad en que vivimos, donde si no me preocupo por mi vecino, ¿cómo me voy a preocupar por el que no ha nacido? ¿Verdad? Eso va a pasar en 100 años, es que se espera que hayan sequías en Centroamérica, ya en 100 años me muero, ¿verdad? Entonces hay un tema de discusión claramente ético, ¿verdad? Y que necesita una respuesta política importante, ¿verdad? Que va a ser necesario abordarlo claramente, ¿verdad? Y que es necesario ahorita, porque viene también los aplausos a los acuerdos de París y demás, pero también hay un cuestionamiento, ¿verdad? Que no puede acabar todo ahí, o sea, ahí no acaba todo, no sé, Esteban. Sí, el tema del cambio climático uno puede compararlo con la pandemia por el COVID, porque la pandemia es algo global y el cambio climático también. La pandemia estamos respondiendo en tiempo récord a costa de muchas pérdidas de vidas humanas. Y digo a costa de eso porque hubo advertencias desde hace 5 o 10 años de que estábamos a las puertas o vulnerables para que viniera algo externo como la pandemia y que acabara con nuestra raza. Lo que sucede es que, digamos que el COVID dentro dentro de su operación no tuvo esa tasa, el de contagio, que se esperaba desde un discurso catastrofista. Si comparamos entonces ese fenómeno global con el cambio climático, habría que generar conciencia, es decir, aprovechar esta sensación que tenemos de enfrentarnos como humanidad, como habitantes de la Tierra, a algo que es global. Y es que este cambio climático no nos lleva solamente a cambios menores sobre la variabilidad climática, sino que nos lleva a condiciones climáticas que son inconsistentes con la vida de los seres humanos. Dicho de otra forma, si hoy estamos aquí y queremos ver en el tiempo cómo vamos evolucionando, vamos hacia un abismo. El problema que hay de ir de este punto a este punto es que esos cambios en la temperatura van a llevar a condiciones muy curiosas. O sea, no es que en parejito todo el mundo va a estar sintiéndose peor. No, va a haber una época en esa ruta que hay desde este punto hasta allá lo catastrófico, en donde van a haber ciudades como Seattle o Helsinki que van a tener condiciones climáticas más agradables y favorables. Es decir, el cambio climático va a empezar a afectar a ciertas poblaciones, a ciertos grupos, a ciertas actividades de primero, pero inevitablemente va a tener una consecuencia global, similar a lo que sucedió con lo del COVID. Empieza en China y empezó caminando hacia otros sitios. Terminará afectando a todo el mundo. De ahí que es un deber con nosotros mismos y con las generaciones futuras asumir una responsabilidad para hacer viable la vida en el planeta Tierra para otras generaciones. Y eso supone cambios y muchos compromisos. Gracias, Esteban, porque, a ver, aquí nos das, y ya nos va dando paso, ya tenemos que hacer el primer corte, se va rápido el tiempo, ¿no? Pero aquí nos vas introduciendo un tema importante,
y es que hay una serie de narrativas que se constituyen en torno al cambio climático. Hay narrativas políticas, hay narrativas económicas, mediáticas, que se han generado en torno al cambio climático, que es necesario que las abordemos, porque también es bueno cuestionarse dentro de todas estas narrativas, por ejemplo, un principio de comunidad, un principio de solidaridad, qué tan representado está o qué tan presente está dentro de las narrativas que se nos presentan sobre el cambio climático, para que es una discusión bastante amplia. Vamos a hacer un primer corte y ya regresamos entonces para abordar este tema. Esto es Praxis TV. Ya regresamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Sara Mora, académica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y con Esteban Sanín sobre el cambio climático. Veníamos conversando, ¿verdad? Nos venían hablando sobre ciertos elementos éticos, conceptuales, ¿verdad? Para poder entender un poquito. Y cerrábamos pensando o partiendo de la idea de las narrativas, ¿verdad? Que hay en torno al cambio climático, narrativas políticas, narrativas económicas, ¿verdad? Muy fuertes. Y formas de comunicación sobre el cambio climático, ¿verdad? Que es muy importante esto en torno a la alfabetización respecto a este tema. Entonces quisiera que podríamos empezar, Esteban, esta vez por vos, ¿verdad? Para referirnos un poco a esta serie de narrativas, ¿verdad? Correcto. Que se han construido en torno al cambio climático. Posteriormente le damos la palabra a Sara casi inmediato, porque también aprovechando que Sara tiene una maestría en diplomacia, nos puede hablar un poco también sobre estas narrativas políticas que se han dado en torno a este Claro. tema. Esteban. Sí, el cambio climático es un concepto dentro de la teoría climatológica moderna. Recientemente, pues, se adjudicó el premio Nobel de Física a un equipo que ha estado trabajando el tema del clima. Y este tema ha ido avanzando, sumando cada vez más evidencias, más insumos para construir una teoría sólida. Entonces, hoy podríamos decir que el cambio climático tiene una base empírica, observacional, que hace indudable que el ser humano está afectando al clima. Esta base empírica nos servirá como una base para ver a su vez los discursos que hay, porque hay discursos que se construyen negando esta base empírica y hay otros que se construyen sobre esta base empírica. Cuando encontramos algunos discursos negacionistas, lamentablemente por individuos como Mariano Rajoy, como Bolsonaro, como Donald Trump, es un rechazo hacia ese avance que ha tenido la comunidad científica. Pero
si vamos desde ese extremo negacionista, hay otra línea que va hacia el catastrofismo. Esta línea más radical no ha sido muy buena para el discurso de concientización y de alfabetización de lo que es el cambio climático, porque al ser tan extremo, opta por utilizar los escenarios más radicales y, digamos, cercanos de aplicación. Entonces, estos extremos nos marcan un abanico enorme de posibles opciones discursivas. ¿Qué nos encontramos aquí? Movimientos de izquierda o de ecologismo radical que dicen el modelo actual de mercado es incompatible con la sostenibilidad de la vida. Hay que desechar el capitalismo si queremos mantener la vida de los seres humanos y de otros individuos en la Tierra. Pero también hay otros que apoyan al mercado, gente del movimiento liberal, que plantean que el liberalismo, el libre mercado, nos ha llevado a esta situación y es el mismo mercado el que nos puede sacar. Y entonces, desde ahí empiezan a dibujarse una enorme cantidad de variantes que hay. Curiosamente, en medio de todo este espectro de discusiones, se da la discusión a lo interno de la comunidad científica. Y es que no hay un perfil único para estudiar el clima. En realidad es una actividad por definición interdisciplinaria. Hoy en día se dice que la climatología trabaja 97 variables. Bueno, eso es un sistema sumamente complejo y que hace que sea difícil, complejo, hacer las estimaciones de qué es lo que puede suceder al futuro. Entonces es normal que dentro de la comunidad científica haya gente que ponga en duda alguna variable, alguna hipótesis, porque es la dinámica propia de la comunidad científica. Pero en donde sí hay un común acuerdo es que hay un efecto innegable de la acción del hombre sobre el clima. Entonces, todos estos discursos que vienen y que nos llegan a través de redes sociales y que nos llegan a través de los políticos, hay que analizarlos con mucho cuidado, porque cada uno de ellos puede fundamentarse en principios e intenciones diferentes. Y la pregunta máxima que hay, o el objetivo al que debemos aspirar es justamente cómo tenemos que sobrevivir, qué de lo que hacemos debemos cambiar, qué estoy dispuesto a cambiar yo, cómo puedo colaborar para facilitar el cambio. Sí, y bueno, en medio de esto que mencionabas, ¿verdad? Una variable enorme de perspectivas políticas, ¿verdad? Que se presentan también en la discusión en parámetro internacional, Sara, que vemos, volvemos los acuerdos de París, pero también, por ejemplo, ciertas políticas, ciertos países, ¿verdad? Que se niegan a formar parte de ellos, cierta discusión que se da muy fuerte, que la Unión Europea, que China, ¿verdad? Vemos una serie de discusiones de narrativas políticas en torno al cambio climático, que también son muy importantes de ver, también porque, así como sucede con el COVID también, una discusión con respecto a esta relación entre la salud, salud ambiental, salud humana, y la economía y el crecimiento económico, ¿verdad? A la par de esto. Entonces también es como parte de una discusión que se ha dado a nivel internacional importante. Sí, tendríamos que verlo como un cambio de escala, porque, a ver, hay problemas que se pueden atacar nacionalmente, ¿verdad? Si estamos hablando de la contaminación de un río o deforestación de un área en particular, pero cuando estamos tratando un tema tan grande como el cambio climático, que es una actividad, es decir, que se deriva de la actividad humana y que afecta procesos clave del planeta y que no está delimitado por los mismos límites políticos que se trazaron para cada uno de los estados, entonces nos quedamos cortos desde la perspectiva de la toma de decisión de ese estado como unidad
¿verdad? Y hasta dónde es legítimo entonces tomar una decisión de un Estado que después puede producir efectos en otro Estado que no tuvo ninguna relación con esa toma de decisión. Y bueno, ¿quién realmente entonces tiene que pagar por lo que se ha hecho, por el problema del cambio climático? ¿Quién tendría que pagar? ¿Los países o los estados que más han causado daño a partir de la revolución industrial, o los que están generando mayores emisiones en este momento? ¿O de pronto tendríamos que buscar una herramienta más internacional y dejar de lado un poco la soberanía estatal para pensar en una soberanía humana menos fragmentada y poder abordar así un problema tan grande como es el cambio climático? Y entonces, más bien pensando en este último escenario, es que se han formulado acuerdos internacionales multilaterales, como los que mencionaba Esteban, pero también Copenhague, Cancún, Río, y bueno, muchos otros que vinieron antes, que no, pues no los voy a mencionar todos, pero ya hay un gran recorrido internacional buscando dar respuesta a estos problemas que se vienen pues evidenciando y no se ha logrado actualmente. ¿Por qué? Porque de pronto se señala que tal vez algunos países puedan responder desde sus propias limitaciones, o que se proponga la respuesta como dentro de las responsabilidades individuales, independientemente de la nacionalidad, pero no parece haber realmente una vinculación jurídica que haga que los estados realmente tengan que dar una respuesta a este problema, y pienso que sí es una cuestión bastante urgente de abordar. Sí, sí, no sé, o sea, en algún momento se ha hablado, se ha visto apoyos o se habla de subvenciones económicas de parte de grandes potencias, por llamarlo así, países del llamado primer mundo, a países del denominado tercer mundo para que reduzcan sus emanaciones de carbono, para que migren a llamadas formas de producción ecoamigables, etcétera, ¿verdad? Eso es una parte de discusión, ¿verdad? Ha habido discusiones importantes respecto a quienes, como parte de gobiernos del llamado tercer mundo, le reclaman ahora a los del llamado primer mundo que por qué ellos ahora tienen que pagar a costa de lo que ellos ya hicieron, ¿verdad? Es una controversia enorme, ¿verdad? A nivel político, que se ha dado también en torno a esto y que a la vez ha sumado casi a discusiones donde en su momento vimos a Trump, como ya lo mencionaba Esteban, básicamente decir, no, eso no existe y aquí seguimos haciendo porque la economía no para y nosotros no podemos parar el producto. Hay una urgencia entonces de búsqueda de acuerdos, tanto o sea, internacionales, y particulares locales, Esteban, para poder hacer frente a una situación de ese tipo, donde la comunicación se vuelve, o las formas de comunicación e informar al respecto se vuelven vitales, ¿verdad? Por la forma en que se hace referencia y que socialmente se percibe además el cambio climático. Exactamente. Estamos en un contexto muy interesante porque la ciencia nos dice qué es lo que está sucediendo y a dónde deberíamos llegar, pero no nos dice el cómo. El cómo ir de donde estamos hoy a donde deberíamos estar es una respuesta que tenemos que construir con flexibilidad, con acuerdos, incluso con compromisos fuertes, ¿verdad? Porque lo que la ciencia nos dice es que hay una serie de acciones que van desde la emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación, ciertos tipos de materiales de construcción, ciertas decisiones que se toman y que forman parte ahora de una comodidad
de nuestra generación, de nuestra época, que no se tenía hace 100 años. Pero ahora estamos descubriendo cuál fue el costo de eso. Y entonces la discusión del cómo pasamos de lo que tenemos hoy a otros estados de desarrollo y de madurez como humanidad es lo que es complejo. Ese cómo es lo que ha hecho que vayan cambiando incluso los términos que se utilizan dentro de los acuerdos. Recientemente, en el 2018, hemos encontrado un cambio fuerte en el discurso del IPCC, en donde nos habla casi de una emergencia, de declarar esto en una emergencia climática, entendiendo que emergencia tiene un alcance y una dinámica diferente de implementación de medidas. Entonces ya es un llamado urgente que hay a que el mundo, los gobernantes y los pueblos cambien. Pero esto a su vez nos plantea el reto de que instituciones como las universidades llevemos estos debates a todo el mundo, porque tenemos que medir no solamente cuál es la percepción que tiene el público, sino formarlos parte, decir, ustedes son parte de la solución y cambiar esta visión en donde nosotros somos culpables, porque ese desplazamiento de la responsabilidad es complejo. O sea, la responsabilidad que tiene un país desarrollado versus uno como el nuestro es enorme. No significa que Costa Rica esté exento de responsabilidad, pero lo cierto es que hay otros que simplemente están diluyendo su responsabilidad, haciendo que nos sintamos culpables. No, somos parte de la solución, vamos a cambiarlo. Y claramente desde Centroamérica hace falta una conciencia mayor porque estamos en una de las zonas de mayor influencia de lo que sería el cambio climático. No va a faltar muchas décadas para que veamos cosas, ya las estamos viendo. Sí. Sí, yo también creo que es importante cambiar esta visión de que cada país tiene que defender sus propios intereses, ¿verdad? Por ver una visión más global y pensar que ahorita con el Internet y con todas las posibilidades de movimiento, las empresas se desarrollan en diferentes partes del mundo, independientemente de cuál fue su origen inicial. Entonces, cada una debería dar una respuesta en beneficio del cambio climático, independientemente del país en el que están. Sí, otra vez se nos fue rapidísimo el segundo bloque, ¿no? Pero Esteban. Sí, o sea, es simplemente algo que es muy curioso. Se vino el COVID, lo asumimos. Se nos está diciendo que viene, que ya comenzó la revolución 4.0 y con ella la revolución 5.0, que es ir al espacio. En 2027 tendremos una base en la Luna. La NASA va y ya sacó un concurso y está por adjudicar la licitación este año para construir eso. Una base con Rusia, China en la Luna entre 2033 y 2036. En fin, se nos habla que ya viene un cambio, pero lo curioso es que hay algo que es más importante, que viene desde antes, que es el cambio climático. Entonces, la efectividad, la conciencia de la política no está siendo lo suficientemente fuerte. Entendimos el COVID a la mala y por la inmediatez. Entendemos lo de la revolución 4.0 porque va a traer desempleo y también cambios en la forma en que compartimos y cómo vivimos hoy. Pero, ¿qué pasa con la narrativa para el cambio climático? No está calando como debería ser. Y eso es un problema. Ese es algo que es la tarea en donde hace falta que ingresemos con mayor fuerza, como nación, como la comunidad humana que somos. Claro, porque si pensamos a esto que presentas y lo que nos decía Sara en el bloque anterior, no más empezando, la forma en que hemos cambiado nuestra relación con la naturaleza, nuestra forma de entender la naturaleza, que además
vale mencionarlo, no es que la forma en que vimos la naturaleza cambió hace 20 años, no, cambió hace 200, 300 años, ¿verdad? Cambió nuestra forma de entender esa relación con la naturaleza y en esa separación entre el ser humano y la naturaleza, donde la naturaleza está al servicio de los seres humanos, ¿verdad? Y no de una forma de convivencia mutua. Y esta forma de entenderla, y esta forma destructiva de entenderla, aunado al egoísmo ya en el que hemos caído como sociedad, nos lleva mucho a esto que presenta Esteban, ¿verdad? A no entender la relevancia de una situación de este tipo, ¿verdad? Además que muchas veces implicaría sacrificar mi hiperconsumo, que también es un tema de discusión que es bastante importante en torno a esto. Y que además, y esto para ya el bloque que sigue, lo mencionábamos mientras preparábamos la entrevista y nos poníamos de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? En 2004 se firma la Declaración de Buenos Aires respecto a las dimensiones éticas del cambio climático, ¿verdad? Y que es un tema importante para nuestro próximo bloque porque precisamente va en miras a esto, a lo que estamos, con lo que estamos cerrando. Entonces, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Esteban Picado Sandí, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Costa Rica, y con Sara Mora Ugalde, académica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Sobre este tema, sobre el cambio climático. Esteban, en el marco de estas consideraciones éticas sobre el cambio climático, ¿será que se puede pensar, y no solo en el marco de las consideraciones éticas, en el marco de toda la discusión sobre el cambio climático, ¿será que se puede pensar que hay soluciones mágicas para resolver este problema? Sí, no las hay. Lamentablemente no las hay. Hay que construir, interiorizar y heredar soluciones. Cuando se da una condición de emergencia, los gobiernos en los países que hemos visto que se tienen mejores respuestas, tienen recetas claras: inversión en salud, en educación y en ciencia y tecnología o I+D.
Y esta inversión podría darnos prontamente alguna respuesta a la emergencia climática, y es una superbatería o darnos finalmente la fusión nuclear. Una superbatería ahorraría muchísimos de los problemas que se tienen ahora con la energía alternativa y facilitaría algunas cosas de autonomía. Y la fusión nuclear nos permitiría resolver de una vez por todas el problema energético que habría en el mundo. Pero ambos son contextos complejos que se siguen trabajando y que, aunque los descubriéramos en 5 o 10 años y se comercializaran en 15 o 20, lo cierto es que no servirían ellos solos para resolver el problema climático. Lo que tendrían es la consecuencia de darnos más tiempo para hacerle frente a ese abismo que está. O sea, la humanidad avanza hacia un abismo en donde la catástrofe de cambio climático va a ser que sea incompatible con la vida. Pero podríamos ganar tiempo si se dieran este tipo de inversiones y de descubrimientos y de democratización de estos mismos para todo el mundo. Asimismo, no hay soluciones mágicas, hay ensayos de soluciones. En los países nórdicos se ha visto una inversión importantísima de adquisiciones de vehículos eléctricos, y eso en principio suena muy bien. Sin embargo, en esos contextos, dado el clima, siguen utilizando mecanismos de combustión para generar energía. Entonces, la planta térmica termina emitiendo más gases de efecto invernadero que lo que harían los vehículos de combustible fósil convencionales. Entonces, tal vez ese ensayo es importante, pero necesita otras medidas complementarias y sistémicas de todo el tema energético que hay ahí. Yo soy uno de los que opina que esa idea de una apuesta importante, agresiva, solidaria de vehículos eléctricos sí tendría éxito en un país como Costa Rica, pero allá estamos viendo que tiene dificultades. Entonces, soluciones mágicas y universales no sabemos si van a resolver el problema del cambio climático. Y cierro solamente mencionando un ejemplo importantísimo, dado el peso específico que tiene dentro de la Unión Europea y en la economía mundial, que es Alemania. Alemania decidió desde 2011, luego del accidente de Fukushima, hacer un cambio radical dentro de su matriz energética, y tuvieron consideraciones no solamente científicas, sino económicas. Hicieron una apuesta de desarrollo económico. Utilizaron su matriz energética y lo conectaron con cómo podría ser el desarrollo comercial del país. Y por eso es que se han convertido en una de las potencias mundiales de exportación de ítems para energías alternativas, como solar, como eólica. Y sin embargo, este plan al día de hoy pues tiene unos niveles de emisión de gas invernadero de Alemania que se parecen a lo que se tenía antes. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que hay soluciones, pero ninguna es mágica. Todo nos ayuda a ganar tiempo para no irnos por el abismo que se ve allá al fondo. Sí. Gracias, Esteban. Y sí, precisamente una pregunta de este tipo, porque en efecto muchas veces se habla de todas estas posibles soluciones, pero en efecto a veces como que no nos hablan de esas dificultades que se presentan. Este tema de los contextos, ¿verdad? Nos parece que es importantísimo en términos de no pensar que es una receta mágica que se tiene que aplicar igual en todos los países, ¿verdad? Entonces, eso es como muy importante que lo señalas. Ahora, Sara, dentro de todo esto, pensando en y en esto que presenta Esteban, esas soluciones y la forma y el camino, ¿verdad? ¿Será que se habla podríamos entender el cambio climático como un problema moral en términos de pensar, por ejemplo, en una ecoética o pensar en tanto el daño que se le hace a la naturaleza, etcétera?
Sí, claro, la ecoética nace como una respuesta a todo ese daño o degradación del entorno, entonces precisamente esa es la idea. Y subrayar la responsabilidad que tenemos precisamente por nuestra capacidad de actuar y tomar decisiones sobre la naturaleza, sobre nuestro entorno. Entonces, como podemos tomar decisiones, las hagamos o no, tomemos las peores o las mejores, de todas formas es nuestra responsabilidad. Y hay un imperativo que plantea Hans Jonas que me gustaría compartirles. Me parece que podría servir como base para nuestra toma de decisiones, sea a nivel global o individual, que dice: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Entonces, ¿cómo pensar en cada una de las cosas que hacemos que pueda permitir la existencia humana a futuro en la Tierra, ¿verdad? Bueno, creo que es un principio que puede ser utilizado en todas las áreas de nuestra vida, en diferentes disciplinas, independientemente de cuál sea en la que trabajamos. También el principio precautorio nos advierte. El principio precautorio viene siendo una suerte de extensión del principio de no maleficencia, de no hacer daño, ¿verdad? Ante todo, no hacer daño. Y entonces nos advierte, si hay algo potencialmente dañino, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo, verdad? Podría ser sustituida esta actividad por otra. Es ese darnos cuenta que realmente la prioridad es proteger el ambiente y la salud pública. Entonces también se relaciona con la visión del lugar que le asignamos al ser humano y el lugar que le asignamos a la naturaleza. Si tenemos todavía una visión antropocéntrica, donde el ser humano ocupa el centro y es el único al cual le tenemos un deber moral directo, o si por el contrario tenemos una visión donde la naturaleza en su totalidad ocupa un lugar central y de pronto también tiene relevancia moral y tenemos deberes con esa naturaleza. Sí, y ahí me viene una pregunta para ambos, ¿no? ¿Será que dentro de estas formas de la ecoética podríamos pensar en una ética de estas sin seres humanos? Con permiso. Sí. Es una pregunta compleja, ¿verdad? Porque es reciente, unas cuantas décadas, que estamos concediendo un estatus diferente a los otros habitantes del planeta Tierra desde el punto de vista moral. O sea, recordarán desde los años 90 está dando vueltas algo de los derechos de los animales. Ya eso tal vez ha perdido algo de fuelle. Se nos habla de que son sujetos a los que le debemos responsabilidades o con los que tenemos un deber hacia ellos. Y estos discursos nacieron ante situaciones presentistas, ensayos clínicos o cosméticos con animales, vertidos que echamos en el mar o que echamos en lagos. Pero lo curioso es que con el cambio climático lo que estamos diciendo es que hay una responsabilidad hacia estas especies a futuro. Entonces, es interesante en pensar a concebirnos como humanos, pero desde la etimología, ¿verdad? Desde el humen, desde la tierra, ¿verdad? No solamente como nosotros, como Homo sapiens bípedos, ¿verdad? Sino como un montón de habitantes de este planeta que considero es único, que es bendecido de muchísimas formas, y que las acciones nuestras podrían comprometer a esos otros individuos. Entonces, no solamente es con las generaciones futuras, sino con las otras especies que viven aquí. Y la cuestión
moral o ética sobre el cambio climático también tiene que ver con algo muy importante que es la felicidad. Porque los discursos negacionistas o de detractores contra el cambio climático lo que nos siembran es miedo, no solamente dudas, es miedo. Miedo a cambios, miedos a que vamos a perder lo que hemos conquistado, ¿sí? Porque cualquiera con una cierta edad puede recordar cómo eran las condiciones de un país como Costa Rica hace 50 años, y si hay alguien más antiguo, pues hace 80 años, ¿sí? Pero todo ese avance, la pregunta es, ¿de verdad nos ha hecho más felices? O sea, hay que meditar para devolvernos a la esencia de lo que nos hace felices. Yo opino que las universidades no solamente estamos obligadas a construir, a facilitar, a permitir que se descubra ese ciudadano valioso que hay en cada uno de nuestros estudiantes, sino que tenemos que aspirar a que sean personas felices. Y eso requiere una discusión honda y profunda. Hay cosas esenciales, hay cosas accesorias. El nuevo mundo, esa nueva normalidad sanitaria y climática van a requerir que repensemos esas formas de la felicidad. Sí. Gracias, Esteban. Sí, mucho de esta pregunta, esta idea con esto que planteaba Sara, ¿verdad? Ha habido y ha pasado mucho, ¿verdad? En esta discusión de qué pasaría si los seres humanos desaparecen, ¿verdad? Y esta también responsabilidad con los otros seres vivos que están sobre la Tierra, ¿no? Ahora, ya nos quedan pocos minutos, Sara, pero tal vez sí podemos también pensar, digamos, desde estos principios de la ecoética y esta responsabilidad hacia los demás, ya sea seres animales humanos o no humanos. Ha habido una dinámica y se sigue dando una dinámica de discriminación, ¿verdad? Que en efecto podría seguir permeándose a partir de que es el avance, ¿verdad? De los fenómenos naturales afectan a ciertas zonas más que otras, ¿verdad? Ya hablábamos al principio de que provocan los fenómenos migratorios, ¿verdad? Masivos. Ya lo que llamamos refugiados ambientales, ¿verdad? Migración ambiental, etc. ¿Cómo pensar o cómo referirnos respecto a esto otro, ¿verdad? En estos términos que hablamos, éticos. Claro, este asunto es bastante largo, es como una discusión entera. Las migraciones se van a dar, es algo que ya se está proyectando de esta forma y más bien se piensa en cómo los estados pueden organizarse para poder hacerle frente de una forma prospectiva a esta situación migratoria, porque el cambio climático va a hacer que las poblaciones tengan que mudarse de un lugar a otro para evitar las condiciones distintas a las que se van a enfrentar, llámese por frío, por inundación, por un calor extremo, etc. Entonces, creo que aquí es muy importante apostar a la solidaridad y recordando lo que comentaba Esteban Picado hace un momento, es una lástima que en este momento en el que estamos pasando por una pandemia, que podría más bien ser una especie de ensayo, ¿verdad? Un ensayo de la solidaridad, nos demos cuenta que realmente nos cuesta mucho compartir, nos cuesta mucho enfrentar la pandemia como un todo, como una humanidad que se pone de acuerdo para enfrentarla y pues hay quienes acaparan ciertos recursos y es muy probable que esto se repita, ¿verdad? Desde la ética se apunta hacia una solidaridad, hacia la justicia, hacia buscar una forma de actuar entre todos para tener un mejor futuro, para evitar la discriminación desde el punto de vista de la justicia. Y también quisiera referirme a Aldo Leopold, que decía, desde el siglo pasado, por cierto, decía que el ser humano y la naturaleza son compañeros de viaje.
no son para nada una cuestión de contraposición o dualidad, sino más bien compañeros que tienen que tomarse de la mano porque comparten suerte y destino. Y yo creo que es así, y pienso que si tomamos conciencia de que la situación es de esta forma, somos compañeros de viaje, de pronto pues la perspectiva puede cambiar. Sí, y sí, en efecto es un tema largo. Sara, Daisy, no tenemos chance como para grabar otro programa seguido aquí para hablar sobre ese tema, porque en efecto ya mencionábamos, ¿verdad? Hay una serie de consecuencias y de efectos del cambio climático que trae inminentemente efectos económicos, ¿verdad? Sobre diversos países. Y los países que ya hoy se encuentran en condiciones de desventaja, con un incremento en estos problemas y las consecuencias del mismo cambio climático, se verán afectados también económicamente, lo que implica fenómenos de migratorios, no solamente por las condiciones ambientales, sino también por cómo modifican las condiciones económicas. Y aquí viene toda una discusión respecto a los países receptores de estas poblaciones migratorias. Porque vemos, algunos países dicen, ok, sí vamos a recibir migrantes, pero otros cierran fronteras, ¿verdad? Entonces, hemos visto las caravanas de migrantes haitianos, africanos, pasando por América Latina, tratando de llegar a Estados Unidos. Vemos las imágenes de donde se les cierra la frontera en ciertos países. Vimos las imágenes la semana pasada tratando de cruzar a Estados Unidos y la cacería, literalmente la cacería que se dio por parte de personajes estadounidenses de los migrantes, ¿verdad? Fueron imágenes muy grotescas, básicamente. Entonces, ya es parte de todo un fenómeno que es necesario y que se vuelve importante que podamos discutir en miras a esto. Pero bueno, no nos da mucho chance, ¿no? Ahorita hacerlo. Pero bueno, Esteban, Sara, no sé si tienen algún comentario de cierre, nos quedan un par de minutos ya para cerrar. Sí, a mí me gustaría con eso que estabas mencionando decir que efectivamente la cuestión de la desigualdad social también es algo que afecta muchísimo con relación con el cambio climático, porque es como un círculo vicioso que agrava la cuestión, ¿verdad? Una alimenta a la otra y al final si no hacemos frente a estos problemas, pues realmente vamos a tener un panorama de los peores que estaba comentando Esteban. Creo que tal vez si sobrevolamos este país tan hermoso, pensamos que de pronto esto puede no estar pasando, ¿verdad? Vemos que hay tanto verde en Costa Rica, el país es hermoso, realmente tiene muchas zonas naturales, todavía no hay tanta construcción, pero si queremos tener una existencia que realmente tenga condiciones para desarrollarnos como personas felices, eh, tomando en consideración que todavía tenemos total dependencia por el aire, por el agua y por la calidad del suelo, sí tenemos que tomar acción, sí tenemos que hacer un cambio y esperando que en Glasgow a final de año pues se tomen las mejores decisiones también. Y en mi caso, como un mensaje de cierre es ser optimista y tratar de compartir el optimismo, porque aunque no seamos multimillonarios, aunque no seamos gente influyente, sí que tenemos el poder de decidir, de hacer decisiones personales que van a tener efectos multiplicadores en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros familiares. Sí podemos hacer decisiones en lo político. En este caso, se acercan las elecciones en Costa Rica, pues tenemos que ser críticos, ir un poquito más allá, porque el político de turno es muy listo y puede utilizar conceptos de verde, ecológico y sostenible, pero hay que ver más allá de la palabra, qué es lo que está proponiendo realmente. Y eso nos invita a que indaguemos más sobre este tema, que aprendamos más y que eso nos lleve pues entonces
a una sociedad que va generando cambios en lo individual y en lo colectivo, y ser un ejemplo para que, en este caso, Costa Rica nos pueda llevar, digamos, como uno de esos sitios de liderazgo a nivel mundial, porque están haciendo falta esos liderazgos globales y convencidos en el tema del cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Esteban. Claramente, ¿verdad? Vemos esto último que mencionas, Esteban, importante ahora que ya, ya ha empezado la campaña electoral y demás, revisar esos planes de gobierno, revisarlos, ¿verdad? Son públicos, ¿verdad? Poderlos ver, qué nos dicen respecto a este tema, respecto a todos los demás también, ¿verdad? Pero claramente, ¿verdad? Reflexiona muy bien ese voto. Pero bueno, muchísimas gracias a ambos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar con una canción del cantautor Neri Cabarrete, y esta canción que se llama La Tierra es de Todos. Entonces, muchas gracias. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Somos distintos, no hay discusión. Somos las ramas de un mismo árbol. Somos iguales, no digas que no, porque hemos venido del mismo camino. También mueve el aire, igual que el herido acá. Querrá, tu voz también pide el favor, el de una vida sana. Ese corazón, cada quien persigue sus propios sueños. Los sueños son ajenos, la tierra es de todos, la tierra es de todos, de todos, la tierra es de todos, de todos. No somos más que la misma hoja en blanco. No somos más que lo que entregamos. Te quedarás a mirar la función. No sos tan importante, no sos tan importante, no sos tan importante, tampoco yo. Si abierta está la casa, la luna por la ventana entrará sin permiso.
vida sana.